en el corazón de un pequeño pueblo de Zacatecas donde las calles son de tierra y las casas parecen sostenerse más por la fe que por los ladrillos, ocurrió algo que nadie jamás olvidaría. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse y el aire se llenaba del olor a leña, la tranquilidad del barrio fue interrumpida por un acto que dejó a todos sin palabras. Doña Clara, una mujer de unos 45 años, de mirada dura y semblante cansado por la vida, salió a la calle con un objeto entre las manos, una vieja estampa de la Virgen de Guadalupe. Los vecinos, acostumbrados a verla discutir y levantar la voz contra cualquiera, no imaginaron lo que estaba por suceder. Con pasos firmes, colocó la imagen sobre un montón de leña seca y delante de todos prendió fuego sin titubear. Las llamas comenzaron a consumir el papel, mientras los murmullos se convirtieron en gritos de espanto. Algunas mujeres lloraban, los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, y los hombres hacían la señal de la cruz en silencio. Pero doña Clara no lloraba. Con un gesto de desafío levantó la voz y dijo: «Si realmente existe, que me lo demuestre». El fuego crepitaba y la figura sagrada parecía desaparecer entre las brasas. El silencio cayó de golpe, y en ese instante nació la pregunta que nadie pudo evitar. ¿Era solo un acto de rabia o el inicio de algo que escapaba a toda explicación? Para comprender lo que llevó a doña Clara a lanzar aquella imagen de la Virgen al fuego, era necesario mirar más profundo, más allá del acto que escandalizó al pueblo. Porque no se trataba solamente de un arrebato de ira, sino de una vida marcada por heridas invisibles que nunca llegaron a cerrarse. Doña Clara había nacido en el mismo pueblo, donde ahora todos la señalaban con dedos acusadores. Creció en una casita de adobe con techo de lámina oxidada, rodeada de campos de maíz que su familia apenas lograba cultivar. Desde niña conoció lo que era acostarse con hambre, caminar con zapatos rotos y aprender a sonreír aunque los bolsillos estuvieran vacíos. Su madre era una mujer devota que cada amanecer encendía una veladora frente a la Virgen de Guadalupe y enseñaba a sus hijos a rezar el Ave María antes de dormir. Pero el padre de Clara no compartía esa fe. Era un hombre ausente que gastaba lo poco que ganaba en las cantinas y regresaba con olor a mezcal y mirada perdida. Desde pequeña, Clara entendió que había dos mundos, el de la fe de su madre, lleno de rezos, cantos y esperanza, y el de su padre, lleno de gritos, golpes y silencio. A pesar de todo, la niña encontró refugio en la voz dulce de su madre y en aquella estampa de la Virgen que colgaba en la cocina. Esa misma estampa amarillenta por los años fue la que años después ardería en sus manos. El verdadero quiebre de su fe llegó con un golpe devastador, la enfermedad de su hija pequeña, Ana Lucía. Una fiebre repentina la consumió cuando apenas tenía 5 años. Clara pasó noches enteras de rodillas frente al altar improvisado, con una veladora, flores marchitas y la imagen de la Virgen que había heredado de su madre. Sus labios sangraban de tanto repetir el mismo ruego: «Virgencita, no me la quites. Te ofrezco todo lo que tengo, pero no me la quites». El milagro nunca llegó. Ana Lucía murió entre sus brazos una madrugada fría, mientras la vela se apagaba lentamente. Desde ese día, Clara sintió que el cielo se había cerrado para siempre. Lo que antes era devoción se convirtió en resentimiento, y lo que antes era consuelo se transformó en silencio insoportable. Los años pasaron,
pero la herida se hizo más honda. La mujer que antes cosía vestidos para sobrevivir dejó de hablar con la gente. La sonrisa desapareció de su rostro y en su lugar quedó un gesto duro cargado de amargura. Su mirada, antes clara y serena, ahora era la de alguien que había dejado de esperar cualquier cosa buena de la vida. En el pueblo comenzaron a llamarla la mujer amarga. No era raro verla murmurando mientras barría su patio o mientras vendía algunas costuras en el mercado. Los santos no sirven de nada. Nadie escucha allá arriba. Algunos vecinos la miraban con compasión, recordando todo lo que había perdido, pero otros la señalaban con dureza. Quien maldice la fe, se maldice a sí misma, decían las mujeres más devotas. Sin embargo, lo que casi nadie entendía era que Clara no buscaba hacer daño ni provocar a nadie. Ella simplemente no podía soportar más la contradicción de ver aquella imagen colgada en la pared de su cocina. Para ella esa estampa ya no era símbolo de amor ni de esperanza, sino un recordatorio cruel de promesas rotas y súplicas desoídas. Quemarla era en el fondo un grito desesperado contra el silencio de Dios. Un intento de cerrar de una vez por todas la herida que llevaba abierta en el alma. La gente del pueblo nunca olvidaba que esa estampa no era una cualquiera. Era la que su madre le había regalado cuando se casó, la misma que había sido testigo de sus oraciones de niña, la misma que colgaba en la cocina desde hacía más de 40 años. Por eso, cuando las llamas consumieron el papel y el humo se levantó hacia el cielo, muchos lo sintieron como una blasfemia. Pero para Clara no era un insulto, sino un acto de liberación. O al menos, eso creía. Lo que ella no podía imaginar era que entre esas cenizas que pronto quedaron apagadas en el suelo, comenzaría la historia más misteriosa de su vida. Un misterio que no solo cambiaría su corazón, sino que pondría de rodillas a todo un pueblo. El pueblo de Santa Teresa del río Zacatecas, escondido entre montañas y caminos de tierra, no solía aparecer en los periódicos ni ser noticia más allá de sus fiestas patronales. La vida transcurría lenta, hombres en el campo, mujeres en el mercado, niños corriendo entre las calles empedradas. Pero aquel día, un acto inesperado rompió la rutina y quedó grabado en la memoria colectiva como una herida abierta. Era una tarde gris con nubes bajas que parecían anunciar tormenta. Doña Clara, vestida con su rebozo oscuro, salió de su casa con la estampa de la Virgen en las manos. La llevaba apretada contra el pecho como si pesara más que el mismo dolor que cargaba en su corazón. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, pero algunos vecinos ya la observaban desde lejos, intrigados por su caminar apresurado. Se dirigió a la plaza central justo frente a la parroquia, donde un grupo de mujeres encendía veladoras para pedir por la cosecha. Entre murmullos y cantos suaves, nadie se esperaba lo que estaba a punto de suceder. Clara se detuvo frente a ellas, respiró hondo y sin decir palabra, encendió un fósforo. Las llamas iluminaron por un instante su rostro endurecido. El silencio de la plaza se hizo pesado. Un niño pequeño que jugaba a un lado preguntó en voz alta: ¿por qué quema a la Virgencita? El sonido quebró el aire y todas las miradas se clavaron en Clara. La imagen de la Virgen de Guadalupe, amarillenta por el paso de los años, comenzó a arder entre sus dedos. Las mujeres soltaron gritos de horror. Algunas corrieron hacia ella para detenerla, pero Clara levantó la voz por primera vez en mucho tiempo.
Si tanto poder tuviera mi hija, no estaría muerta. Sus palabras resonaron como un trueno en la plaza. El fuego devoraba el papel, y el humo ascendía lento como si el cielo mismo estuviera recibiendo el grito de una madre rota. La gente retrocedió escandalizada. Un anciano se santiguó apresuradamente murmurando: «Dios nos perdone, porque esto es una ofensa directa». Los murmullos se convirtieron en acusaciones. «Es una blasfema. Se ha vuelto loca. Ni el demonio se atrevería a tanto». El sacerdote del pueblo. El padre Julián salió apresurado de la sacristía al escuchar el alboroto. Al ver las cenizas caer al suelo, palideció. Se acercó lentamente con voz temblorosa y le preguntó: «Hija, ¿qué has hecho?». Clara lo miró fijamente con los ojos llenos de rabia y lágrimas contenidas. «He hecho lo que ustedes nunca entienden. He pedido, he suplicado, he llorado, y el cielo guardó silencio. Si la Virgen no escuchó mis ruegos, ¿para qué seguir fingiendo?». El padre no supo qué responder. El silencio volvió a caer más denso que antes, roto solo por el chisporroteo de las últimas llamas extinguiéndose. A partir de ese momento, Clara quedó marcada. Nadie volvió a mirarla con los mismos ojos. Para muchos se había convertido en la mujer que desafió a la Virgen. Para otros, en alguien a quien la tristeza había llevado demasiado lejos. Las mujeres del pueblo se organizaron para no hablarle más. En el mercado, los clientes dejaban sus puestos cuando ella llegaba. Los niños la señalaban con miedo. La soledad que ya la rodeaba se volvió aún más cruel. Y sin embargo, en el silencio de sus noches, Clara no sentía remordimiento. Al contrario, experimentaba una extraña calma, como si finalmente hubiera expulsado de su casa y de su vida a aquel símbolo que para ella representaba abandono. Lo que no podía imaginar era que el acto que pretendía ser un final sería en realidad un comienzo. Porque al amanecer siguiente, cuando volvió al patio a recoger los restos de ceniza que aún permanecían en la tierra, algo imposible sucedió. Entre el polvo negro y los pedazos de papel quemado comenzó a percibir un leve resplandor. Al principio pensó que era el reflejo del sol naciente, pero al acercarse notó que las cenizas brillaban con una luz tenue como brasas que nunca se apagaban. Se frotó los ojos, incrédula. No podía ser real. Las palabras de los vecinos todavía retumbaban en su cabeza: blasfema, condenada, maldita. Pero frente a ella, en el suelo, las cenizas de la Virgen parecían cobrar vida como si guardaran un secreto que desafiaba la lógica y el tiempo. Ese fue el verdadero punto de ruptura, no el fuego que todos vieron, sino la luz misteriosa que estaba por revelarse y que pondría al pueblo entero frente a un misterio que ni la ciencia podría explicar. Doña Clara no durmió aquella noche. Sus pensamientos eran un torbellino. Recordaba los gritos de las mujeres en la plaza, la mirada decepcionada del padre Julián, los murmullos de los vecinos que la llamaban blasfema. Aún así, dentro de sí, sentía una calma extraña, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba décadas abierta. Al amanecer, el canto de los gallos la despertó de su insomnio. Decidió salir al patio trasero para barrer las cenizas de la imagen que había quemado el día anterior. Tomó una escoba de palma, abrió la puerta, y el aire fresco de la sierra la golpeó suavemente en el rostro.
Allí en el suelo vio el pequeño montón de cenizas negras. Todavía conservaban la forma irregular del papel calcinado. Se inclinó para recogerlas, pero entonces ocurrió algo que detuvo su respiración. Entre los restos grises comenzó a brotar un resplandor suave como brasas encendidas que se negaban a apagarse. Clara frotó sus ojos incrédula. Pensó que era un reflejo del sol que apenas asomaba tras las montañas, pero cuando cubrió las cenizas con su propia sombra, la luz permaneció. No era un brillo común, era una luminosidad cálida, vibrante, que parecía surgir desde el interior de cada partícula. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza. Retrocedió unos pasos asustada y murmuró: «Esto no puede ser». Pero la luz no se desvanecía. Al contrario, parecía intensificarse. Los bordes del montón de cenizas comenzaron a delinearse, y ante sus ojos atónitos se formaba una silueta. Clara se inclinó de nuevo con la piel erizada, y entonces lo vio entre el polvo, y la brasa se dibujaba claramente la figura de la Virgen de Guadalupe. No era una imagen perfecta, pero el contorno era inconfundible. El manto estrellado, las manos juntas en oración, el rostro sereno. Clara cayó de rodillas. Las lágrimas que tanto tiempo había contenido comenzaron a rodar por su rostro. «Perdóname», susurró con la voz entrecortada. «Yo no creí. Yo me llené de rabia». El aire alrededor parecía volverse más ligero, más cálido, como si una presencia invisible la envolviera en ese instante. Justo en ese momento, la vecina más cercana, doña Teresa, salió a alimentar a sus gallinas y alcanzó a ver a Clara de rodillas frente al suelo. Se acercó con curiosidad y al mirar las cenizas brillantes soltó un grito que retumbó en toda la calle. «Es la Virgen. Las cenizas brillan con la Virgen». El rumor corrió como pólvora. En cuestión de minutos, varias mujeres se acercaron corriendo, algunas con rosarios en las manos, otras con lágrimas en los ojos. Nadie podía creer lo que veían. Una anciana cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta «Ave María Purísima». Los niños se agolpaban alrededor señalando con asombro. Los hombres incrédulos se santiguaban una y otra vez. Pronto, la calle entera estaba abarrotada. El padre Julián llegó apresurado con el rostro preocupado. Había escuchado el alboroto desde la parroquia. Al ver la multitud rezando y llorando frente a la casa de Clara, su corazón se aceleró. Cuando finalmente se abrió paso entre la gente y miró el suelo, se quedó sin palabras. Las cenizas realmente brillaban. No era una ilusión, no era un reflejo. La figura de la Virgen aparecía nítida, rodeada de un resplandor tenue pero constante. El sacerdote cayó de rodillas y comenzó a rezar: «Santa Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores». La multitud lo siguió en coro. La calle entera se convirtió en un templo improvisado, con voces elevándose al cielo. Clara, entre sollozos, levantó la vista hacia el padre. «¿Qué significa esto?» «Yo la quemé con mis propias manos». El sacerdote, con lágrimas en los ojos, respondió con voz temblorosa: «El Señor escribe derecho en renglones torcidos». «Hija, tal vez esto sea una señal de que la Virgen nunca te abandonó. Aunque tú la sintieras lejos, el pueblo entero quedó conmovido. Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente miraban en silencio, incapaces de explicar lo que tenían frente a sus ojos.
La noticia corrió más allá del pueblo. Al día siguiente llegaron personas de comunidades vecinas. Querían ver con sus propios ojos las cenizas que brillaban. Algunos trajeron flores, otros veladoras. El patio de Clara se convirtió en un santuario improvisado. Ella, que hasta entonces había vivido en la soledad amarga, se encontró de pronto rodeada de gente que le pedía contar su historia. No sabía qué decir. Lo único que podía repetir entre lágrimas y temblor era: «Yo la quemé». Pero ella me respondió con luz. Aquella mañana marcó un antes y un después en Santa Teresa del Río. Nadie volvió a mirar a Clara como la mujer amarga que había maldecido la fe. Ahora la veían como testigo de un misterio que escapaba a toda lógica humana. Y mientras las cenizas seguían brillando, el pueblo entero comenzó a preguntarse qué mensaje quería transmitirles la Virgen a través de aquel signo inexplicable. El resplandor de las cenizas no fue un fenómeno pasajero. Pasaron las horas y la luz permanecía como si hubiera sido encendida por una llama invisible que no se apagaba. A mediodía el rumor ya había cruzado las colinas de Santa Teresa del Río y alcanzado a los pueblos vecinos. La calle frente a la casa de doña Clara se transformó en un río de gente. Primero llegaron curiosos, luego familias enteras que traían veladoras, imágenes religiosas y flores de cempasúchil. Muchos venían descalzos, como si estuvieran ante una peregrinación improvisada. Algunos rezaban en silencio, otros cantaban alabanzas, y otros simplemente se arrodillaban en el polvo con el corazón latiendo fuerte, contemplando aquel brillo inexplicable. Doña Clara, que la víspera había sido señalada con desprecio, ahora se encontraba rodeada de personas que la miraban como portadora de un misterio divino. Su patio trasero, tan humilde, parecía haberse convertido en un santuario. Ella, sin embargo, seguía temblando con sentimientos encontrados entre la culpa y el asombro. El padre Julián, al ver la magnitud del acontecimiento, decidió organizar a los fieles. Pidió silencio, invitó a la oración y colocó un pequeño altar improvisado con un mantel blanco frente al lugar donde brillaban las cenizas. A su lado, varias mujeres del coro parroquial comenzaron a entonar el canto del Ave María, y sus voces suaves llenaron el aire de una solemnidad que estremeció a todos. Una anciana doña Margarita se abrió paso entre la multitud. Era conocida en la región por haber quedado ciega hacía más de 15 años. Se acercó guiada por su nieta, y al sentir el calor que emanaba del resplandor, comenzó a llorar desconsoladamente. Levantó las manos al cielo y exclamó: «Madre Santísima, si quieres darme un signo, aquí estoy». La multitud guardó silencio. De repente, la anciana parpadeó varias veces como si algo quemara en sus pupilas apagadas. Su nieta, sorprendida, gritó: «Abuela, tus ojos brillan». Doña Margarita abrió los párpados con fuerza y entre lágrimas comenzó a describir lo que veía los rostros de las personas a su alrededor, las flores, las veladoras encendidas. La multitud estalló en gritos y sollozos. Habían presenciado un milagro frente a sus ojos. El padre Julián, conmovido, levantó las manos para pedir calma. «Hermanos», dijo con voz quebrada, «no estamos ante un simple fenómeno. La Virgen nos está hablando a través de estas cenizas. Ella nos recuerda
que incluso en medio de la desesperanza, la luz de su amor nunca se apaga. Mientras tanto, periodistas de un periódico local llegaron con cámaras fotográficas rudimentarias. Intentaron captar el resplandor de las cenizas, pero por más que disparaban el obturador, las imágenes reveladas no mostraban la luz. Solo aparecía un montón oscuro de cenizas inertes. Aquello causó aún más asombro. Los ojos humanos podían verlo claramente, pero las máquinas eran incapaces de registrarlo. «Esto es imposible», murmuró uno de los reporteros sudando de nervios. «Si fuera un reflejo del sol, la cámara lo captaría». Esa contradicción se convirtió en otra señal para los fieles. La multitud comenzó a rezar con más fervor. Por la tarde llegaron también personas incrédulas. Algunos burlándose, otros exigiendo una explicación científica. Un maestro de secundaria se adelantó diciendo en voz alta: «Esto no es más que una ilusión colectiva. No podemos dejar que la ignorancia domine nuestro pueblo». Pero al acercarse demasiado a las cenizas, cayó de rodillas con las manos temblorosas y no pudo pronunciar más palabras. En su rostro todos vieron el miedo mezclado con un reconocimiento silencioso. Nadie más se atrevió a interrumpir. Doña Clara permanecía a un lado con las manos entrelazadas contra el pecho. No sabía si sentirse indigna o agradecida. Varias mujeres se le acercaron diciéndole que su experiencia era un testimonio para todos. Ella solo respondía con lágrimas: «Yo la quemé». Y ella volvió en luz. Cuando cayó la noche, cientos de veladoras iluminaban la calle. La gente seguía llegando, algunos, incluso desde ciudades lejanas. El brillo de las cenizas, sin embargo, no se apagaba. Era como un faro en medio de la oscuridad, guiando a todo aquel que buscaba esperanza. El padre Julián organizó una procesión alrededor del barrio. Con rosarios en mano, hombres, mujeres y niños caminaron cantando bajo la luz de la luna, llevando consigo la certeza de haber presenciado un signo que desafiaba toda explicación. A la medianoche, un grupo de mariachis locales, conmovidos por la noticia, se presentó en el lugar. Dejaron sus guitarras y trompetas a un lado, y con sombreros en la mano entonaron La Guadalupana con lágrimas en los ojos. La mezcla de música, rezos y llanto convirtió aquel rincón humilde en un pedazo vivo de cielo. La fama del milagro ya no tenía freno. Se decía que la Virgen había escogido las manos de una mujer herida, incrédula y dolida para mostrarse al mundo. Y cada persona que veía el resplandor se iba a casa con el corazón transformado. Doña Clara, antes rechazada y sola, ahora se veía rodeada por centenares de personas que la abrazaban y pedían su testimonio. Nunca se había sentido tan pequeña y al mismo tiempo nunca había sentido tan claramente que la Virgen la había perdonado. En los siguientes días, caravanas de peregrinos comenzarían a llegar. El pueblo antes olvidado en la sierra estaba a punto de convertirse en un lugar de fe para todo México. El amanecer del tercer día encontró a Santa Teresa del Río transformada en algo que nadie hubiera imaginado. Lo que antes era un pueblo tranquilo, olvidado en las montañas, ahora parecía un santuario abierto. Las calles estaban cubiertas de flores de papel y cempasúchil, las fachadas adornadas con listones y veladoras. Dondequiera que se mirara, había grupos de personas rezando, cantando, o simplemente observando con respeto el resplandor de las cenizas
que contra todo pronóstico seguían brillando. Doña Clara se levantó temprano esa mañana, con los ojos hinchados por tantas lágrimas derramadas. Había pasado noches enteras sin dormir, tratando de comprender cómo era posible que su acto de desesperación hubiera desencadenado un signo tan profundo. Recordaba aún el instante en que lanzó la estatua al fuego, cegada por la rabia y el dolor. Ahora, cada vez que veía la luz en su patio, sentía un nudo en la garganta. «¿Por qué yo, Virgen Santísima?», susurraba mientras se arrodillaba junto al altar improvisado. «Si yo misma te rechacé, ¿cómo es que me has escogido para mostrar tu luz?». Su voz quebrada fue escuchada por el padre Julián, quien se había convertido en su guía y apoyo constante desde aquella noche. Él se acercó y, colocando una mano en su hombro, le dijo: «Clara, no fuiste escogida por tu perfección, sino por tu humanidad. La Virgen nos recuerda que incluso en el corazón más herido su luz puede nacer». Esas palabras hicieron que Clara llorara aún más, pero esta vez con un llanto distinto, un llanto de liberación. Por primera vez en años sintió que la culpa que la había acompañado desde la pérdida de su hijo comenzaba a disiparse. Era como si aquella luz no solo iluminara las cenizas, sino también las sombras de su alma. Mientras tanto, en el pueblo, la transformación era visible en todos los rincones. Vecinos que antes estaban enemistados por pleitos de tierras o herencias comenzaron a saludarse nuevamente. Familias que no se hablaban desde hacía décadas se encontraban frente al altar de las cenizas y, sin decir una palabra, se abrazaban. El milagro había tocado fibras profundas de la comunidad, provocando una reconciliación que ni el tiempo ni las autoridades habían logrado. Un ejemplo fue el de los hermanos Vargas. Llevaban más de 15 años sin dirigirse la palabra por una disputa absurda de linderos. Pero esa mañana, frente al brillo de las cenizas, se tomaron de las manos y prometieron nunca más dejar que el orgullo los separara. La gente que observaba rompió en aplausos y lágrimas, convencida de que ese era otro fruto del milagro. Los niños del pueblo también vivieron la experiencia con una inocencia pura. Muchos de ellos nunca habían rezado el rosario completo, pero ahora lo hacían cada tarde en procesión por las calles. Sus voces pequeñas y sinceras llenaban de esperanza a los adultos que veían en ellos la continuidad de la fe. El cambio llegó incluso a aquellos que se mostraban incrédulos. El maestro de secundaria, que en un principio había levantado la voz para desacreditar el fenómeno, ahora acudía cada tarde, se sentaba en silencio al fondo del patio de Clara y observaba la luz. Un día, al ser preguntado por un periodista, solo respondió: «Yo no sé qué explicación dar. Lo único que sé es que desde que vengo aquí duermo en paz». La fama del milagro atrajo a médicos científicos y periodistas de lugares más lejanos. Trajeron equipos, cámaras y aparatos sofisticados para intentar registrar el resplandor. Todos se encontraron con el mismo resultado. Los ojos lo veían, el alma lo sentía, pero las máquinas no podían captarlo. Esta imposibilidad técnica terminó alimentando aún más la fe de la gente. Clara, sin embargo, no buscaba fama ni reconocimiento. Ella pasaba la mayor parte del tiempo ayudando a organizar a los visitantes, ofreciendo agua a los peregrinos, acomodando veladoras. Poco a poco, las mujeres del pueblo comenzaron a verla con admiración, ya no como la viuda amarga y desconfiada de antes, sino como una mujer
tocada por la misericordia de la Virgen. Una noche, al terminar una jornada agotadora, Clara se sentó sola frente a las cenizas brillantes. El padre Julián se acercó y le dijo: «¿Te das cuenta, Clara? Antes vivías encerrada en tu dolor, y hoy eres el corazón de este pueblo». Ella, con la mirada fija en el resplandor, contestó en voz baja: «No soy yo, padre, es ella. La Virgen me devolvió la vida cuando yo misma la había rechazado». Ese reconocimiento marcó un antes y un después en su interior. Comprendió que el verdadero milagro no era sólo la luz de las cenizas, sino la transformación que esa luz había provocado en ella y en toda la comunidad. Los peregrinos que llegaban a Santa Teresa del Río no se marchaban con las manos vacías. Muchos aseguraban experimentar una paz inexplicable al estar frente al resplandor. Otros relataban curaciones de enfermedades menores, dolores que desaparecían, o simplemente la fuerza para perdonar heridas antiguas. Cada testimonio se sumaba a la certeza de que la Virgen había visitado ese rincón olvidado de México. Incluso las autoridades locales, que al principio mostraban desconfianza, terminaron cediendo ante la magnitud del fenómeno. El alcalde ordenó que la calle frente a la casa de Clara quedara cerrada al tránsito de vehículos y se convirtiera en un espacio exclusivo para peregrinos. Así el lugar comenzó a tomar la forma de un santuario popular, nacido no de mármol ni de oro, sino de fe viva y sencilla. Clara, con el paso de los días, ya no se veía a sí misma como culpable, sino como testigo. Había comprendido que el dolor que la llevó a quemar aquella estatua no había sido el final de su fe, sino el inicio de un camino nuevo. Un camino donde la Virgen no la señalaba por su fragilidad, sino que la abrazaba a través de la luz. Esa transformación interior, reflejada también en todo el pueblo, sería la semilla que prepararía el desenlace de aquella historia el día en que el resplandor finalmente se apagaría, dejando en todos un recuerdo eterno. La noticia recorrió todo México como un río imparable. En tan solo una semana, Santa Teresa del Río se convirtió en un lugar de peregrinación inesperado. Llegaban camiones repletos de familias, ancianos, apoyados en bastones, madres, con bebés en brazos, jóvenes que caminaban kilómetros descalzos en señal de penitencia. Todos querían ver con sus propios ojos aquel resplandor que había nacido de las cenizas. Pero el séptimo día, algo comenzó a cambiar. Desde muy temprano, la luz que antes era firme y brillante empezó a mostrarse más suave, como un atardecer que se resiste a caer en la noche. Los peregrinos notaron la diferencia. Algunos murmuraban con preocupación, otros elevaban cánticos para pedir que la Virgen no se retirara todavía. El ambiente se cargó de una mezcla de esperanza y temor. Doña Clara, con el corazón en un puño, permanecía de rodillas frente al altar improvisado. Había pasado noches enteras cuidando de las cenizas, casi como si velara a un hijo. Al ver que el resplandor se debilitaba, sintió que su alma se estremecía. Pero a diferencia del pasado, ya no reaccionó con desesperación ni rabia. Esta vez sus labios se movieron en oración. Virgencita, si decides marcharte, llévate también mi dolor. Déjame solo tu paz. El padre Julián reunió a la multitud que se había congregado. Con voz serena les explicó: hermanos, el milagro no fue dado para que vivamos en miedo a perderlo, sino para que aprendamos a llevar la luz en nuestros corazones.
La Virgen no se queda en las cenizas, se queda en nosotros. Sus palabras calaron hondo, aunque muchos lloraban al sentir que el momento del adiós se acercaba. Esa misma tarde ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Una niña de unos 8 años, llamada Marisol, se acercó al altar con una rosa blanca en la mano. Era hija de un jornalero que había viajado más de 12 horas para llegar. La niña inocente puso la flor sobre las cenizas y dijo en voz alta: «Madrecita, gracias por venir a nuestro pueblo. No te olvides de nosotros». Justo en ese instante, el resplandor volvió a intensificarse por unos segundos. No era la misma luz tenue de la mañana, fue un destello fuerte, como si el cielo entero se hubiera abierto para bendecir a todos los presentes. La multitud cayó de rodillas. Muchos levantaron los brazos, otros sollozaban sin poder contenerse. Fue el último regalo, el último abrazo luminoso. Después de ese destello, poco a poco, la claridad se fue apagando, hasta convertirse en un resplandor apenas visible, y finalmente en un simple montón de cenizas grises. El silencio que quedó fue tan profundo que se escuchaban los latidos del propio corazón. Nadie se movió durante varios minutos. Era como si el tiempo hubiera quedado suspendido. Doña Clara cerró los ojos y por primera vez desde la muerte de su hijo sonrió. No era una sonrisa de euforia, sino de serenidad. Entendió que el milagro había cumplido su propósito, devolverle la fe, reconciliar a su pueblo, recordarles que la Virgen camina entre los pobres y los olvidados. Los peregrinos comenzaron a cantar suavemente el Ave María. Sus voces unidas en coro llenaron las calles empedradas del pueblo como una ola de consuelo. Era un canto de despedida, pero también de gratitud. A medida que las notas se elevaban al cielo, muchos aseguraban sentir una brisa perfumada a rosas, como si la Virgen se despidiera con ternura. Esa noche, Santa Teresa del Río no se quedó a oscuras. Aunque el resplandor se había apagado, cada casa encendió veladoras en sus puertas y ventanas. Desde lo alto de la colina, el pueblo entero parecía un mar de pequeñas luces, símbolo de que el milagro ya no estaba confinado a un patio, sino que se había extendido a cada hogar. El padre Julián, en su homilía final, lo resumió con palabras que todos recordarían. El milagro brilló 7 días, pero la verdadera luz brillará, mientras nosotros la llevemos en la vida diaria. No busquen más en las cenizas, busquen en sus corazones. La transformación se hizo evidente desde ese momento. Los conflictos del pueblo, las rencillas y divisiones, parecían ahora absurdos frente a la experiencia compartida. Muchos peregrinos regresaron a sus lugares de origen con la determinación de cambiar de vida, de reconciliarse con sus familias, de regresar a la fe que habían dejado olvidada. Doña Clara, antes vista como la mujer que quemó una estatua, ahora era respetada como la testigo del milagro. No se sentía orgullosa, sino agradecida. Su casa quedó marcada como lugar sagrado no por las cenizas en sí, sino por lo que representaron. Ella misma repetía a los visitantes: «No miren a mí, miren a ella». Yo solo fui la que encendió el fuego, pero fue la Virgen quien encendió la esperanza. Los días siguientes fueron de calma, pero el recuerdo del destello final se convirtió en un punto de referencia para todos. Muchos lo describieron como una experiencia que los acompañaría hasta la muerte. La prensa nacional cubrió el fenómeno con titulares de impacto: «El resplandor de las cenizas en Oaxaca».
un milagro que la ciencia no pudo explicar. Científicos entrevistados admitían que no había explicación lógica, y aunque los más escépticos trataban de reducirlo a sugestión colectiva, nadie que estuvo presente olvidó la fuerza de lo vivido. En Santa Teresa del Río, los niños comenzaron a jugar un nuevo juego. Se arrodillaban en el patio de Clara y fingían rezar. Luego levantaban los brazos imitando el destello. Para ellos, crecer con ese recuerdo sería la semilla de una fe más firme. Clara, por su parte, sabía que aún quedaba un último paso, transformar su vida en un testimonio permanente. Había comprendido que la Virgen no la juzgó por su debilidad, sino que la abrazó en medio de ella. Y eso era lo que debía contar una y otra vez a todo aquel que se acercara. Así terminó el resplandor de 7 días, no como un final triste, sino como un inicio nuevo. Porque en Santa Teresa del Río la gente entendió que un milagro no se mide en cuánto dura la luz, sino en cuánto dura la transformación que deja en los corazones. Con el paso de los días, el pueblo de Santa Teresa del Río entendió que lo ocurrido no podía explicarse con palabras humanas. Las cenizas que habían brillado durante 7 noches ya se habían apagado, pero la luz que dejaron en los corazones permanecía encendida. Clara, aquella mujer, que por enojo había quemado la imagen, se convirtió en testigo viva de la misericordia. Ya no era la mujer endurecida por la pérdida, sino alguien transformado por la gracia. A quienes la buscaban, ella repetía con sencillez: «Yo quise destruir, pero la Virgen me mostró que incluso de las cenizas puede nacer la esperanza». El padre Julián, al recordar el suceso, lo resumió en cada homilía. No fue espectáculo, fue un llamado. La Virgen nos recordó que ninguna herida es definitiva si dejamos entrar la luz de Dios. Con el tiempo, la casa de Clara se volvió un pequeño lugar de oración. No tenía adornos costosos, solo velas encendidas y flores frescas. Allí llegaban peregrinos de toda la región, convencidos de que ese rincón humilde guardaba un misterio que la ciencia nunca podría explicar. 1 año después, en la primera procesión de aniversario, los niños del pueblo llevaron rosas y rezaron un Ave María frente al patio. Muchos adultos lloraron al ver que la fe renacida entre las cenizas ahora se transmitía a una nueva generación. Así quedó grabado en la memoria de todos lo que comenzó como un acto de destrucción. Terminó siendo un testimonio eterno de perdón y esperanza. Querido espectador, ahora te pregunto si hubieras visto aquellas cenizas brillar por 7 días. ¿Lo habrías llamado casualidad o milagro? Déjame tu opinión en los comentarios.